Ahí ya empezó a grabar. Bueno, eh, estábamos viendo, recuerdan, el, el procedimiento para hacer la glucosa. ¿Sí? ¿Ustedes tienen ahí para ver el prospecto? Sí. ¿Cuál prospecto? El prospecto de la glucosa. Si no, Uy, acá hago lo siguiente. Eh, esperen, esperen que... Ya va, esperen. No es tan fácil, Bien, ¿ustedes están viendo el PDF? sí, Ah, bueno, está bien, perfecto. Bueno, en la clase anterior, ¿quién había estado? yo, ¿Vos sola? sí. Está bien. Bueno, para Vero, ¿sí? Vamos a volver, ¿sí? A explicar el procedimiento, ¿sí? Para hacer la glucosa. Ya íbamos a la parte activa, a ver qué era lo que había que hacer. ¿Está? Bueno, Sí. entonces lo que hacíamos era, primero teníamos que, como cuando vamos a cocinar, ver si tenemos todos los elementos. ¿Sí? El material requerido, ¿qué es lo que nos pide? ¿Sí? Material requerido nos pide que tenemos que tener un espectrofotómetro, que es un aparato para medir la absorbancia, o sea, la capacidad de un elemento líquido de absorber la luz. ¿Sí? Que era lo que veníamos hablando antes, en las clases anteriores, con respecto a cómo era el aparato este y para qué servía. Necesitamos material volumétrico adecuado para medir volúmenes. Necesitamos pipetas, necesitamos micropipetas y demás. Necesitamos frasco de vidrio de color caramelo, tubos y cubetas espectrofotométricas de caras paralelas. Son unas cubetitas rectangulares. Un baño termostático, ¿sí? El baño termostático es un baño María. Eh, Le hice la comparación a Flor el otro día de una panchera. ¿Se ubica en una panchera? Bueno, es Sí. exactamente igual. La panchera lo que hace es tener el agua a una temperatura en la cual los panchos o las salchichas estén calientes. No hirviendo, pero sí que estén a 80 grados, 85 grados, y yo puedo regular la temperatura de ese baño termostático. Nosotros vamos a necesitar que ese baño termostático, el agua, esté a 37 grados, ¿sí? En el cual vamos a poner una gradilla, que es el soporte para sostener los tubitos, y para que la reacción química se haga, vamos a meter en el baño María para que los tubitos queden semisumergidos, ¿sí? En ese baño María, y que la reacción química se haga más rápido porque es la temperatura ideal, 37 grados. ¿Sí? El baño termostático no se cambia jamás la temperatura.
salvo algunas excepciones en las cuales utilizamos otras reacciones químicas que van a otra temperatura, utilizamos otro tipo u otro baño termostático aparte, ¿sí? En la cual necesitamos una temperatura menor, 25 grados, o 30, ¿sí? Pero esas son las 3 temperaturas básicas de las reacciones químicas, 25, 30 y 37, ¿sí? Sí. Es como cocinar, ¿vieron? Yo puedo cocinar 21. una comida a fuego bajo, pero va a tardar mucho, ¿está? Ahora, si lo pongo a la temperatura ideal de llama, eso va a hacer que se cocine en un tiempo óptimo. Pero no le puedo poner muchísimo fuego, ¿sí? Como un asado, que le pongo un montón de brasas, casi tocando un colchón así de brasas. ¿Por qué? Porque si no se va a quemar. Bueno, entonces, las reacciones químicas tienen, o sea, reaccionan a temperaturas menores, pero van a tardar más en completar la reacción final. Pero hay un punto y una temperatura en la cual la reacción química se hace lo más rápido posible, y esa temperatura es a 37 grados, que es la temperatura del cuerpo, ¿sí? El interior de nuestro cuerpo tiene 37 grados. Y es tratar de emular una temperatura donde se producen reacciones químicas, que es la temperatura de nuestro cuerpo. Bueno, después tenemos que ver qué condiciones necesitamos para hacer esa reacción. Las condiciones son que el aparato, el espectrofotómetro, tiene un haz de luz en la cual, con un regulador, como si fuera la perilla de un ventilador o de un aparato para subir el volumen, va a hacer que la luz tenga mayor o menor intensidad y que vaya cambiando de color. ¿Sí? Puedo hacer que la luz sea verde, amarilla, roja, infrarroja, violeta y ultravioleta. ¿Sí? Va a ir pasando por una distinta gama de colores. Y cada color específico tiene una longitud de onda, ¿sí? Y el aparato lo que hace, tiene un regulador no en realidad de luz. Yo no voy a poner que me ponga la luz verde. Yo lo voy a poner en una longitud de onda, en este caso sería 505 nanómetros, ¿sí? Que justamente el haz de luz va a ser verde en esa longitud de onda, porque la luz verde tiene esa longitud de onda, ¿sí? Es medio chino todavía para que lo entiendan. Pero la reacción química, que en este caso estamos haciendo, que es la glucosa, el color que tiene la reacción final es de color rosado, ¿sí? Rosado intenso, dependiendo de la cantidad de glucosa que haya presente en la muestra. ¿Qué se hace? Se pone en un tubito, en una cubeta transparente, para que el haz de luz pase, ¿sí? Pase de un lado a otro, lo atraviese, pero si este color, si este líquido que tenemos acá adentro es de un color más intenso, va a hacer que la luz no pase del todo. Y del otro lado, de este lado final, donde pasa el haz de luz, hay un lector. Un lector que lee la cantidad de luz que pasó. Obviamente va a ser menor la cantidad de luz que pasa, que va a ser mayor la luz que pasa por el tubo, y al finalizar, al tener un objeto semitransparente en el medio, la luz va a ser más tenue. Y ese aparato la traduce, ¿sí? Y la lee nos muestra el resultado en una pantallita, y ese dato se llama absorbancia, que es la capacidad del líquido de absorber la luz. ¿Sí? Bien.
La temperatura de reacción, ya habíamos dicho, 37 grados. ¿Qué tiempo tarda la reacción química una vez que la iniciamos? 10 minutos. El volumen de la muestra, de la cantidad de muestra que nosotros vamos a utilizar, es de 20 microlitros. Es muy poca. Imagínense que una gota de la canilla que gotea tiene 80, 100 microlitros. El gotero, como le decía el otro día a Vero, el gotero del Reliberán tiene 25 microlitros, así que esa gotita se aproxima a lo que nosotros tenemos que poner en el tubo. ¿Sí? Lo vamos a utilizar y vamos a utilizar para eso un aparato que se llama, como lo vimos la otra vez, micropipeta. Bueno, volumen de reactivo de trabajo. ¿Cuánto le vamos a poner al tubito para mezclarlo con los 20 microlitros de suero del paciente? Son 2 mililitros del reactivo de trabajo. Y el volumen final de la reacción va a ser 2,02 mililitros. ¿Sí? 0,2 mililitros equivale a 20 microlitros. ¿Sí? Pregunta. 20 microlitros igual a 0,2. Si me da 2,03, ¿tengo que volver a hacerlo? Es que no vas a poder medirlo. Ahí es 2,03. Con la micropipeta que vas a utilizar para absorber los 20 microlitros. Ahí vas calculando todo. ¿Cómo? Ya ahí con eso, ya está, calculás todo. Sí, no te sale el resultado. si lo manejás mal, podés cargar mayor cantidad o menor cantidad. ¿Sí? Es como cuando te dicen una cucharadita. ¡Cuida, gato! Imagínate, yo si me tengo que servir, a mí me gusta mucho la chocolatada, el Nesquik. ¿Sí? Peter Pan es usted. No, yo tengo vicios, me pongo re loco. Con chocolate. Me dicen 2 cucharaditas, yo no me pongo 2 cucharaditas al ras del Nesquik para hacerme la chocolatada. Yo me pongo la cucharadita y que la montaña, se haga una montaña, trato de capturar la mayor cantidad de Nesquik para poner en la leche. Eso hace que esté haciendo mal la receta, digamos, o estoy haciendo la receta que a mí me gusta. En cambio acá tiene que ser exacto. Pero hay error de metodología. Si cuando haces una receta de una cocina te dicen que, por ejemplo, este vaso de agua debe tener 350 mililitros aproximado. No llega a medio litro, pero tampoco es 100 mililitros. Pero si yo digo, bueno, no voy a usar el vaso, lo pongo a ojo. Un chorro así desde un frasco lo pongo a ojo y ya voy a estar cometiendo un error porque no voy a estar haciéndolo exactamente. Y si encima yo utilizo este vaso y en vez de utilizarlo lleno le pongo solo esta cantidad, ¿sí? voy a estar cometiendo un error técnico. Y si utilizo en vez de este vaso, que yo sé que tiene 350, utilizo un vaso de una pinta, ¿sí? Que una pinta es medio litro, un poquito más de medio litro, también voy a estar cometiendo un error porque voy a estar poniendo, sí, un vaso, pero que tiene mayor volumen, mayor cantidad, mayor capacidad. Y hay un error que podemos cometer con la micropipeta automática, ¿sí? Que eso nos pasó siempre a todos hasta que uno aprende a utilizarlo. Es como, hagan el intento alguna vez, si tienen un sorbete, poner agua y con el sorbete metido en el agua, tápenlo y levanten y van a ver que van a medir
¿sí? Cierta cantidad o la cantidad de líquido que había en el vasito. Y después lo pasan a otro vasito y lo sacuden un poco. Pero ustedes no se dieron cuenta que la parte exterior también se mojó y que también arrastra material. Y que ese material, ¿sí?, me va a causar un error. Cuando yo meto la micropipeta y absorbo 20 microlitros, también como residuo en la parte exterior de la puntita va a ir arrastrando 5 microlitros, 10 microlitros, que en cuanto a cantidad es nada, es muy poco, pero me va a estar agregando a la reacción química más de la mitad de lo que yo tendría que haber puesto. ¿Sí? O sea, lo que yo tendría que haber puesto más, un poco más. Y eso va a hacer que cometa un error. ¿Se entiende? ¿Sí? En vez de 20 microlitros, quizás se esté poniendo 30 microlitros o 25. Y 25 es un montón, porque 25, los 5 que estoy poniendo de más, sería el 25% de más. Voy a tener un error del 25%. Si algo me tiene que dar 100, me va a dar 125. Si algo tiene que dar 50, me va a dar, no sé, 75, por decir algo. Entonces, todos esos errores hay que tener en cuenta y hay que tener una metodología. No es tan fácil de poner 20 microlitros y ya está. ¿Sí? Y aparte hay que saber cargar el aparato. Yo puedo tener la micropipeta, cargar y cargar de menos, porque cometí el error de no mirar, de no introducir totalmente la punta de la micropipeta en el líquido, y lo saqué antes de terminar de absorber, y por ahí me absorbió 10 microlitros. Entonces también voy a estar cometiendo error. Pero eso se ve más en la parte práctica. Bueno, entonces lo que teníamos que hacer era, teníamos que tener 3 tubos. Y acá vamos a la parte de procedimiento, la receta en sí. Acá nos ponemos a cocinar, ya directamente. ¿Sí? Toda esta parte es la receta. Ya tengo el control de todo lo que tengo que tener y demás. Bueno, entonces ya me pongo a cocinar. Voy a necesitar 3 tubos, ¿sí? 3 tubos de vidrio o de plástico, dependiendo de los que necesite. Y en esos tubos, uno lo tengo que marcar, ¿sí? Con un marcador, lo tengo que identificar. Y le voy a poner la letra B. ¿Sí? Si ven ahí en la pantalla, esto vendría a ser mis tubitos. El tubo marcado con la letra B, que significa blanco. El tubo marcado con la letra S, que sería el estándar. O también nosotros le ponemos la T, que vendría a ser testigo. Y la letra D, que es el desconocido, o los desconocidos. ¿Sí? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, porque van a ser todos diferentes. El blanco va a ser el tubo que solamente va a tener reactivo. No le voy a poner nada para que reaccione. Y si no le pongo nada para que reaccione, ¿cuánto de glucosa va a tener ese tubo? Toda. Toda la que tenga. No sé, toda la que tenga ahí. No, porque es el Nada, reactivo nada. que tiene que ¿De reaccionar. dónde va a salir? No va a tener nada. Va a ser 0. Claro. Es como, ¿vieron las balanzas? Sí. Las balanzas electrónicas, o cualquier tipo de balanza en realidad, se tiene que tarar, se tiene que poner a 0. Porque si yo tengo una balanza que si yo me tengo que pesar, y me voy a pesar, y ya en 0 me está marcando 7 kilos, cuando me suba en vez de 97 voy a estar en 114.
o en 105. ¿Sí? Y eso está mal. Entonces, tengo que ponerlo en 0. Esto sería el 0, ¿sí?, de la reacción. Claro. El estándar va a ser el tubo al cual le voy a agregar el reactivo más 20 microlitros de el tubito que venía, el frasquito que tenía estándar, que es un valor conocido. Esos 20 microlitros mezclados en los 2 mililitros de reactivo de trabajo me va a dar un color, va a reaccionar. Y va a reaccionar y en general siempre va a tener que tener la misma tonalidad. Nosotros no vamos a poder distinguir si hay una pequeña diferencia, pero el aparato sí. ¿Sí? Para nosotros lo miramos a 2 tubos que preparamos iguales y ya son iguales. Cuando los medimos vamos a ver que no son iguales. Vamos a tener pequeñas diferencias. Bueno, el estándar, que es un valor conocido de glucosa, equivale a 100 miligramos barra decilitro de glucosa. Es un valor conocido. Yo ya establecí que hay uno que no tiene nada, que tiene solamente el color del reactivo, que es el 0, y el otro que ya se puso de un color rosado y que es un valor conocido y que tiene 100. Entonces yo ya tengo 2 parámetros. El tercero, el tubo D, se va a también poner de color rosado. Más intenso, menos intenso que el de 100. Si es más intenso, yo ya sé que tiene más de 100. A ojo nomás. Si es menos intenso, va a estar en el medio entre 100, entre 0 y 100. ¿Sí? Y con eso yo puedo sacar una regla de 3 simple, ¿sí?, y obtener el valor del desconocido. Ahora les voy a explicar cómo. Bueno, entonces, vamos con el tubo blanco. ¿Sí? Vamos primero, sí, de a tubitos. Al tubo blanco de estándar, o sea, el valor conocido, no le pongo nada. De muestra tampoco le pongo nada. Lo único que tiene que tener es el reactivo de trabajo. ¿Sí? Que le pongo 2 mililitros. Al estándar o testigo le tengo que poner 20 microlitros de estándar. ¿Sí? Que es el valor conocido. Y los 2 mililitros de reactivo para que suceda una reacción. De muestra no le pongo nada. Al tubo D, ¿sí?, no le voy a poner estándar, no puedo mezclar 2 cosas, 2 tipos de muestras distintas, no la puedo mezclar. Le voy a poner 20 microlitros de muestra y 2 mililitros del reactivo de trabajo. ¿Se entendió? Tenemos los 3 tubos. Los 3 tubos van a ser diferentes. Uno va a tener solamente reactivo de trabajo. El estándar va a tener reactivo de trabajo más 20 microlitros del estándar. El desconocido no va a tener estándar y de muestra va a tener 20 microlitros y los 2 mililitros de trabajo. ¿Qué tienen en común estos 3 tubos? Que los 3 tubos van a tener 2 mililitros de reactivo de trabajo. Y además van a tener distintas cosas. El blanco nada, el testigo va a tener 20 microlitros de estándar y el desconocido 20 microlitros de la muestra del desconocido. Bueno, una vez hecho eso, no terminó la cosa. Tenemos que mezclar. Tenemos que agitar. Estoy tratando de buscar cosas acá para encontrar, para tratar de hacer un ejemplo. Estoy en la habitación de mi hija, ¿no? Entonces voy a encontrar cosas acá. Pinturita de uñas. ¿Sí? No es que me esté pintando las uñas, sino es que son de mi hija. Una vez que hicimos que pusimos todos los reactivos y las muestras y el estándar, tenemos que agarrar los tubitos y tenemos que mezclarlos. ¿Sí? Se mezclan así suavemente por agitación, o, lo cual yo prefiero, es agarrarlo de arriba
y hacer este golpecito, ¿sí? Sosteniéndolo bien fuerte de arriba. Eso va a hacer que el líquido genere un remolino, no se haga espuma, ¿sí? Y que los elementos que estén en el tubo se mezclen bien. Pero es esto nada más, ¿eh? Tac, 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 y ya está. Una vez que ya hicimos eso, lo ponemos a los 3 tubos en el baño termostático a 37 grados durante 10 minutos. ¿Sí? Estos 10 minutos no tienen que ser exactos, no tenemos que estar con un cronómetro y esperando que pasen los 10 minutos. En general ponemos una alarma, suena, si estamos haciendo otra cosa la terminamos, vamos al baño termostático, sacamos los tubos, los dejamos fuera y son estables fuera alrededor de 1 hora. Así que no tengo apuro para ponerlos en el espectrofotómetro, ¿sí? Porque generalmente estoy haciendo 6, 7 cosas a la vez, ¿sí? No voy haciendo de a una reacción, tengo que hacer de a muchas. Y esto me deja espacio para poder ir terminando varias cosas. Eso es trabajar encadenado, es trabajar en serie. Bien. Una vez que voy que terminé, ya tengo el aparato encendido. ¿Sí? Tengo el aparato encendido y voy a utilizar unas cubetas. Unas cubetas son los tubitos especiales para poner en el aparato, que son de acrílico o de cristal. ¿Sí? Son transparentes, de caras paralelas. En general tiene 2 caras lisas, por donde pasan las de luz, y 2 caras rugosas que no son las que pasan. ¿Sí? Siempre van a estar orientadas las caras lisas hacia donde pasa la luz. ¿Sí? Y tiene 2 lados opacos que son los que sirven para que podamos colocar los dedos para ponerlo en el aparato. Como primera medida, al aparato lo tengo que poner en 0. ¿Sí? El aparato me va a dar una lectura de absorbancia. Y como yo voy a poner como primer líquido, como primer reactivo, el blanco, que es 0, voy a poner y voy a decir, este es mi 0 de la glucosa. Lo pongo en el aparato, cierro una tapita, y con otro tornillo voy a poner la absorbancia en un valor 0. ¿Sí? Hay algunos aparatos que lo hacen de manera automática y otros que hay que hacerlos de manera manual. Entonces, una vez que lo pongo en 0 al aparato, lo dejo un poquito para que se estabilice la lectura, lo saco, vuelco el contenido otra vez en el tubito. Generalmente al lado tengo un papel absorbente en el cual golpeo con el tubito para que me absorba todo el líquido que quedó adentro, ¿sí? Lo apoyo para que me absorba todo ese líquido. Ah, y otra cosa importante. Las 2 caras, no es lo mismo poner una cara así o dar la vuelta. ¿Sí? Las 2 caras lisas que tiene, porque las 2 caras, las caras de estos cristales pueden llegar a sufrir alguna rayadura, pequeña rayadura, y eso va a generar una distorsión de la luz. Si yo voy a utilizar ese tubito que tiene ligeras rayaduras, siempre lo tengo que utilizar del mismo lado. No puedo cambiar la dirección. En general tiene como una flechita transparente que me dice que del lado de la flechita va a... del lado de la flechita siempre lo tengo que poner del lado donde viene la luz. Bien. Muy bien. Puse el aparato en 0, ¿sí? Con el tubo blanco. Saqué
el resto de reactivo que había ahí, y ahora voy a poner el estándar, ¿sí? El tubo testigo que tiene el valor conocido. Vuelco el contenido dentro del tubito, lo pongo, me lo quedo mirando y me va a dar una lectura. Al aparato ya no lo toco más. Me va a dar una lectura. La lectura que me da del testigo, ¿sí? Va a ser un número, en este caso de la glucosa, un número parecido a 0,280. ¿Sí? Ustedes anoten ahí si tienen un papel. Y yo esto lo tengo de la clase pasada. Bueno, 0,280. ¿Sí? Sí. Y esa es la lectura que me da de color la reacción del estándar, que es el valor conocido. Anoto el estándar o testigo, 0,280 de absorbancia. Saco el tubo S con ese reactivo, lo vuelco otra vez en el mismo tubito, golpeteo en el papel absorbente el tubito, y ahora voy a poner el desconocido. Pongo el desconocido y me va a dar una lectura menor, mayor o igual. ¿Sí? Si el color se puso, la reacción química se puso más oscura, quiere decir que va a tener más de 100. Por ejemplo, vamos a suponer que la lectura me dio 0,385. Ese es el desconocido, anótenlo. 0,285. Y una vez que leí ya el último desconocido, ahí se terminó la parte de lectura. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer son los cálculos. ¿Tá? Y tengo que establecer una regla de 3 simple. La fórmula es una fórmula muy simple, muy chiquitita, para establecer el valor de la glucosa. Acá está expresada en otra unidad, ¿sí? Pero va a ser lo mismo. Para obtener el valor de la glucosa, la fórmula es la absorbancia del desconocido, ¿sí? El valor que me dio el aparato, 0,385, por F. F es un factor de conversión, un factor de concentración. Y el factor de concentración se saca con la concentración del estándar, que el estándar, ¿se acuerdan que le había dicho que era 100 miligramos barra decilitro, pero acá está expresado en gramos barra litro. Es 1... 100 miligramos. 100 miligramos barra decilitro. Pero acá está expresada en otra unidad. 100 miligramos barra decilitro es igual a 1 gramo barra litro. ¿Sí? Bueno. Era 100 miligramos. Barra decilitro. ¿Cómo se escribe decilitros? Decilitro. Así como suena. Ah, pero no sé, como el miligramos es mg, no sé cómo. Miligramos mg, decilitro es dl. dl. Sí. Listo. Bueno. Y acá nosotros sabemos que la concentración es de 100 miligramos barra decilitro, o lo que es lo mismo, 1 gramo barra litro, dividido la absorbancia del estándar. ¿Cuánto era la absorbancia del estándar? 0,280. 0,280. Muy bien. Si tienen una calculadora, hagan la cuentita. 100 dividido 0,280. Ahora la tengo acá en el teléfono. 100 dividido 0,280
357. 357,14. 357, bueno, muy bien. Guarden ese número. Ese número ahora es F, el factor. ¿Sí? Y lo tengo que llevar y reemplazar acá. Tengo 0,385 por el valor que me acaba de dar recién. Ah. Por, no dividido. 357,15 por 0,280 ahora. Sí. Exacto. $101,78. 101,78. No, tiene que dar más. 100 me dio a mí. No sé si No. a ver si lo hice bien. 385 por 357, y algo, le tiene que dar más de 100. 99,99. Me da siempre cosas. 99,99 me dio. No. Punto 385 por... ¿Cuánto daba 357? Sí, con 14. 15. ¿Cómo? Ah, con 15. Ahí cambia la cosa. Yo puse 14. Bueno, el valor es 137,5. No, entonces, ¿qué cuenta hiciste vos? Porque Yo le entonces puse me perdí. Yo les dije que no, el D es el desconocido, el paciente. Sí, 0,385 nos dio. en el primero, en la tabla, digamos. En el aparato. Ah, bueno, ahí está, porque yo había puesto 2,85, entonces está bien. No, 0,385. Y 0,280 es el valor del estándar que utilizamos antes para hacer la cuenta, para sacar el factor. Sí, está bien. ¿Sí? Ahora Entonces, 0,385 por 357,15 me da 137,5. En realidad los números que siguen no interesan. ¿Sí? En realidad es 137. ¿Sí? Y ese va a ser el valor de la glucosa. Y todos los desconocidos que tengamos, todos los otros pacientes, lo multiplicamos por 357,15. Ese va a ser un factor único de ese día de todas las reacciones químicas. Y todas las absorbancias de todos los desconocidos la vamos a multiplicar por este, ¿sí? Por este factor. Que me dio, en este caso, hoy, ahora, en esta reacción química de fantasía, 0,357. Bueno, se acaba la reunión en menos de un minuto. ¿Sí? sí. Lo que nos queda, algo rápido para ver, el valor normal es hasta 110 de glucosa. De 70 a 110. ¿Sí? De 70 a 110.